precisamente es la situación de Omar Rosas, jugador del cuadro de Platense. Se anunció la alta de este jugador, pero hay ciertas situaciones también que hay que esclarecer, debido a que está esperando Platense que se le confirme no si Rosas va a poder disputar el torneo Clausura 2023. Según me comentaba ayer gente de Platense, será el día martes en donde les dirán si sí o no tendrá la oportunidad. A pocos días del inicio se afinan detalles, ha hecho movimientos Platense. Esto según el artículo 5 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes durante una temporada. Durante este periodo el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por 2 clubes. El martes precisamente comentaba Polía, se define esto, por eso hasta hoy se había puesto con el titular Omar Rosas ahí en los partidos amistosos. Este es el estatuto, el 5, ¿verdad, profe? Y en el inciso 3 dice los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes. ¿Por qué traemos esto? Debido a la situación que se dio hoy y no se esclareció si el torneo anterior en donde estuvo en paz Omar Rosas solo disputó un encuentro y ahora proviene de México, ya estuvo inscrito por 2 equipos. Pero si es que aquí la culpa no es del jugador. No. Yo siento que aquí la comisión normalizadora sí creo yo que está facultado para poderlo autorizar, porque quien generó todo esto han sido ellos precisamente, porque nunca le dieron una explicación jurídica a qué pasaba con ese torneo, ¿verdad? Entonces, no es culpa de los jugadores y en ese sentido también la FIFA protege al jugador. Entonces yo pensaría que deberían, en todo caso, más allá que el reglamento así dice, ese es el artículo en el estatuto del jugador, que no puede uno jugar por más de 2 equipos en un periodo de un año, que es el año establecido del calendario FIFA, que aquí lo convierten en dos torneos, pero la situación es totalmente anómala, no por culpa del jugador, sino que por culpa del comité normalizador, que no ha establecido cómo quedó la base legal del primer torneo, que después fue ignorado para comenzar uno nuevo. Entonces, en todo caso, es culpa de la comisión normalizadora. Ellos tienen que entender y verlo de esa forma para encontrarle una solución al jugador, que es al que protege FIFA, y por consiguiente a Platense. El término, no sé si el término, profe, me corrige, es inconcluso, ¿no? El torneo, o cuál es el término utilizado al final. Quedó sin efecto. Puede ser inconcluso, sí, porque si comenzó uno y terminó. Es que ese es el gran problema, que ahora van a tener que resolverlo. Fíjate, se habían hecho los medios suizos con esa situación, pero ahora no, hoy hay un problema real. Profe Elmer, hay una nota aclaratoria en donde dejan sin efecto el torneo, este torneo, de parte del comité. No, pero creo yo que aquí hay una situación a tomar en cuenta, que estamos hablando del tema de la inscripción del jugador, no de participación en la parte deportiva. O sea, independientemente del torneo hubiese iniciado o no, el jugador fue inscrito por FAS. Y en ese momento, se llevase a cabo el torneo o no, FAS estaba en la obligación de cumplir con su contrato. En este caso, yo pienso que es responsabilidad del jugador haber tomado la aventura de decir, me voy a otro club, porque aquí no veo la situación clara en relación a la crisis que nosotros estábamos pasando, y es así como hace esa diferencia de transferencias, porque entendremos que FAS tuvo que haber hecho la transferencia para su nuevo club. Entonces es el jugador el que asumió el riesgo en retirarse y posteriormente ahora tratar de regresar al fútbol nacional y digamos llegando al máximo de las transferencias que él puede hacer, porque él podía quedarse en el fútbol nacional sabiendo que está inscrito, que tiene un contrato firmado, y la problemática que se generaba a nivel interno de la crisis nuestra de fútbol en términos de contrato no debería de afectarle a él. Él, en el sentido de mantener la actividad deportiva, dijo, no, para mí no es conveniente ser aquí, aunque posteriormente yo pueda hacer efectivo mi contrato, mejor me voy para otro club. Así que... Es que él me tiene razón en todo, menos en que en el torneo que él se inscribió y donde debutó, ese
ese campeonato ya no se llevó a cabo, ya quedó relegado. Ahí quien tenía que dar una solución jurídica era el comité normalizador, porque el campeonato ya había comenzado con un formato y se cambió a otro totalmente distinto. Para poder haber hecho eso tendrían que haber anulado el primero. Al anular ese, entonces ya no se le hacen 3, se le hacen 2. Pero por eso es que este problema no es del jugador. Este problema es de la comisión normalizadora, que no ha sabido en su momento establecer la base legal sobre la que autorizó un nuevo torneo, porque fue un nuevo torneo, porque ellos se inscribieron con un torneo y un formato, lo cambiaron totalmente. Entonces allí era la comisión normalizadora en su momento que debió haber hecho esto, queda anulado y comenzamos. Pero ellos dejaron ese vacío, y ese vacío es lo que los tiene ahora en esta situación. Entonces no es así nomás, tú tienes razón en todo, menos en que quien generó este problema para el jugador no fue el jugador por irse, él se fue porque aquí se paró todo y ya no había qué iba a pasar. Pero quien formalizó esa confusión es cuando se aprobó un nuevo inicio de campeonato. Tanto es así que ninguno de los puntos de ese primer partido valieron. Es que dentro de eso, por ejemplo, sí hay un espacio a la duda de cómo queda la situación, en el sentido de que, por ejemplo, si recordamos, no hubo nuevamente la apertura de un nuevo periodo de inscripción de jugadores. Cuando se reinició ese torneo corto, el torneo de apertura anterior, no hubo nuevamente una apertura de decir vamos a darles una extensión de inscripción de jugadores y vamos a empezar a partir de cero, sino que se retomó ya todo lo que se tenía previamente. Entonces, en cierto sentido, las inscripciones fueron válidas, y a lo que voy yo, desde el aspecto legal, el jugador fue inscrito por FAS y ahí cerró prácticamente su transferencia. Luego él pidió la salida por la situación que se generaba aquí a nivel interno, de que el campeonato se inició y luego se dio por concluso, o no, digamos, no, es que ese es el tema, ¿verdad? Que nunca se cerró, pero la inscripción de él vale, ese es el punto. Legalmente cuenta porque se generó todo el proceso, y luego pidió la salida. Sí, posiblemente tenga una salida porque sea un caso particular o sui generis, en el sentido de que, vamos a ver, en qué torneo o en qué campeonato van a iniciar una fecha o una fecha y media, porque recordemos que se jugó un partido, el de Santa Tecla Metapán, luego el de Alianza 11 Deportivo, me parece, se programó, pero no se llevó a cabo por la lluvia. Entonces, por eso digo que casi medio. Entonces, posiblemente el hecho de que se defina en qué condición quedó ese torneo pueda darle el pase al jugador para poder completar la transacción. Y ahí, por ejemplo, que nosotros parecía que como que éramos interesados, en el sentido de que al aficionado posiblemente dice, nosotros lo que queremos es que el balón ruede, y de hecho así se dio, pero luego las implicaciones de no finalizar ciertos procesos, o por lo menos dejarlos claros en las condiciones que deben de quedar. Ahora no es a nosotros, que tanto pedíamos una explicación de cómo quedaba ese torneo, que tendrán que dárnosla, sino que en este caso tendrán que explicarle a FIFA y CONCACAF cómo está esa situación, cómo quedó esa situación legal, para poder definir la posibilidad de que este jugador pueda participar en un nuevo torneo o no. Esa es la situación. Sí, es que al final, para mí, yo estoy completamente de acuerdo cuando usted dice el jugador ya pasó 2 procesos de inscripción, o 2 procesos de vinculación de un equipo y vinculación con el otro, sí, pero en la inscripción con FAS quedaría inválida, o habría quedado inválida, si en su momento la comisión normalizadora hubiera dicho, ok, el torneo anterior no existió, esto no existió, pero sentar una sentencia sobre eso. Si no, como no se sentó sentencia sobre eso y solamente se dejó pasar el tiempo, pues ahora nos encontramos con este problema, que es lo que ya ustedes mencionaban. Ahora, el jugador, ¿qué pasaría? Y yo quisiera consultar tal vez a Lisandro con eso. ¿Qué pasaría si el jugador pasó por 2 procesos de vinculación? Llegó a un acuerdo con FAS en aquel momento, se desvinculó del equipo anterior, se inscribió con FAS, y luego hay una desvinculación de contrato en la que hay transacciones de parte de otro equipo, por ejemplo. No sé cómo fue el proceso de desvinculación. Es que no, Elmer lo dijo bien, es que Elmer tiene razón en que tú puedes
inscribirte en 3, pero solo jugar en 2. Tú no puedes jugar en 3 equipos en un año calendario, que es lo que a él pasaría. Él pasó por jugar un partido con FAS, por jugar con el otro equipo que fue y ahora con este Platense. El punto es que ese partido con FAS de un torneo que ha quedado en el limbo, que nadie da ninguna explicación qué pasó con eso, cuando lo correcto hubiera sido que la comisión normalizadora le hubiera dado desierto ese torneo. O lo hubiera definido en qué condiciones quedaba. Sí, porque no, es el pero punto lo de ese desierto ya estuvo. Entonces ya quedó el otro torneo y ahí el jugador no tuviera problema porque cuando ya se inició el segundo torneo ya él ya no estaba inscrito en FAS. Sí. Entonces el problema de esto se lo ha generado ese limbo en el que quedó esa fecha. No haber dictado sentencia de qué es lo que pasó con porque eso. entonces deberían de haber contado los puntos. Sí, ¿correcto? Sí. No contaron los puntos. No. Entonces, ahí es donde yo siento, y no sé por qué se han tardado tanto y todavía como que ya hasta se les olvidó que eso está ahí. Es más, eso es delicado, fíjate, porque jurídicamente podría servir hasta para anular el torneo pasado. O sea, yo no entiendo por qué no le dan, quizás aquí nadie está pensando en eso, pero en otro lado sí hubiera ido un abogado a presentar una demanda por ese torneo inconcluso. Porque ¿qué pasaría? Imagínense esto ahora. ¿Qué pasaría si de repente dicen, no, pero es que ese no fue un torneo inconcluso? Ese torneo sí cuenta. Bueno, entonces ahora sí podría ir un equipo a reclamar sus 3 puntos de ese primer torneo. ¿Y por qué no me contaron? Si contó tanto ese torneo, ¿por qué no puedo reclamar mis 3 puntos de que gané ese primer partido, entonces, por ejemplo? No, o castigos. Fue un torneo de una fecha. Entonces ya en la apertura ya se jugó y ya no tiene sentido jugar. Sí, exactamente. Hoy hay dos problemas. 2 problemas que esperan solucionarse para el próximo martes o mañana, para Platense. Otro de las